Muy buenas noches, amables televidentes. Aquí estamos en su espacio Acción Cooperativa TV y más, la voz de los cooperativistas y de todas las personas que gustan de una comunicación constructiva, una comunicación sana. Hoy estamos a 27 del mes de diciembre del año 2020. Eso significa que solo faltan 4 días para terminar este año de tantas, pero tantas dificultades. Pero nosotros desde acá le damos ese fuerte abrazo, todo el equipo de Telecontacto, Canal 57, de Acción Cooperativa TV y más, y de todos los espacios que se transmiten desde este canal. Les dan a todos ustedes las mejores felicitaciones por esta fecha de Navidad y por este año que se aproxima, que aunque hemos tenido tantas dificultades, tantos inconvenientes, sobre todo por la generación de la pandemia que sorprendió al mundo, en el mes de marzo específicamente a nuestro país, República Dominicana, y que ya lleva más de 70 millones, 80 millones de contagiados. Entonces, no fue un año fácil. Sin embargo, tenemos que celebrar que podamos estar vivos y que podamos continuar compartiendo, continuar sembrando caminos de esperanza, continuar esperando que realmente vamos a tener un año 2021 de muchos éxitos, de mucha felicidad. Esta noche vamos a contar precisamente para orientarnos un poco hacia dónde va la economía del país para este 2021 con un gran invitado, un gran economista de todos nosotros, los santiagueros y los dominicanos. Entonces, más adelante vamos a estar compartiendo con ese amigo de ustedes y sobre todo amigo nuestro. En este día, los titulares que trajo el periódico, o los periódicos, los principales titulares de los digitales, nos hablan de que comienza la vacunación en Europa contra el coronavirus, naturalmente. Inseguridad de Haití en alza, pese a operativos policiales. Abinader afirma que ha eliminado en República Dominicana las estructuras corrompidas. También el presidente Abinader dice no estar de acuerdo con el aborto libre, un tema que va a ser de mucho sonar para este 2021. Vayan preparando los cañones, que este va a ser un tema que va a sonar mucho en este año. Por primera vez en décadas, República Dominicana tiene políticas definidas hacia Haití, dice el presidente Luis Abinader. Familiares y vecinos dan el último adiós a piloto asesinado por agentes de una patrulla de la policía. Y en Puerto Rico se está de luto por el fallecimiento de Tito Rojas, ese salsero extraordinario, perdón. Otro titular nos dice que asaltan, oiga esto, asaltan en Santo Domingo al periodista José Monegro, que es director del periódico El Día, y sus familiares. Vamos a ir a una pausa, señor director, y en breve continuamos con más de Acción Cooperativa TV y más. Gracias. La verdad es que esa canción la colocamos y precisamente al inicio del programa porque son tantos los amigos de Pueblo Nuevo, del Ensanche Bermúdez, del Ejido, de los Ciruelitos, que se volvían locos
se vuelven locos con las salsas de Tito Rojas. Tito Rojas, un gran salsero puertorriqueño, que debemos de siempre ir un poco atrás, porque los buenos momentos hay que recordarlos. Si no, yo quisiera preguntarle a Narciso Vargas, que es el presidente de Cooperativa La Altagracia, si no bailó o baila todavía cuando escucha esas salsas de Tito Rojas, la de Oscar de León, la Celeta y todas esas salsas, son mitos, son himnos. Entonces, ayer falleció el señor Tito Rojas, ese gran salsero mundial, y nosotros en homenaje a él pues colocamos esta interpretación y posiblemente más adelante podamos tener otra interpretación. Los puertorriqueños están de luto, como lo ha dicho su gobernadora, y no es para menos. La música en este año 2020 ha tenido grandes bajas. Ya recientemente nosotros en este país perdimos a Vinicio Franco hace unos 15 días, y así sucesivamente. Quiero aprovechar para unirme a la tristeza que embarga la familia de Marco Tulio Cepeda, ese gran productor donde yo tuve el honor de producir mi primer programa de radio junto a Narciso Pérez, Noticibao, donde Radio Quisqueyana era una de las emisoras vanguardistas y de la ciudad de Santiago y del país, donde realmente el periodista, el locutor, el comunicador tenía una puerta abierta para ir a producir su espacio. Y eso era una fuente de trabajo porque no eran muchas las emisoras. Recuerdo que estaba Onda de Yaque, Radio Landia, Radio Quisqueyana, Radio Cibao, Radio Ritmo y Radio Hit, si no se me escapa alguna. Y Radio Éxito, que eran las emisoras que le abrían la puerta, pero habían unas que no se dedicaban a la producción de espacio, como sucede ahora todavía, que hay mucha frecuencia que solo transmiten música. Pero Marco Tulio era un gran luchador y además una persona muy activa, agradable, muy jocoso. Recuerdo una vez que cuando tuve un problema ahí porque había un señor muy famoso de La Joya que tenía unos pares y él por la emisora lo atacó un poco, entonces él lo que hacía era que se reía, hacía su chiste. Pero que descanse en paz a nuestro querido amigo Marco Tulio. Lamentamos su fallecimiento. En el día de hoy, que estamos a 27 del mes de diciembre del año 2020, es un año muy adecuado para uno hablar un poquito, pensar, enfocarse en lo que puede ser el 2021. El mundo, con el asunto de la pandemia del coronavirus, ha sido sacudido en el 2020 en el contagio de más de 80 millones de ciudadanos del mundo, de todos los rincones de la tierra. Eso originó que por lo menos en el sector financiero, en este país, se destinaron miles y miles de millones a tratar de amortiguar lo que fue la causa en términos económicos de esta pandemia, porque el gobierno se vio obligado a crear fases para ir en auxilio tanto de los empresarios, de los comerciantes, como de los trabajadores. Y eso originó realmente una estampida de situaciones que todos conocemos, pero que fuera bueno ya al final del año hacer un breve balance de eso. Y también las perspectivas que tiene el país para el año 2021. Nadie más indicado que un economista para hablarnos de esto, porque si vamos a hablar de medicina tenemos que buscar un médico, si vamos a hablar de electricidad tenemos que buscar un electricista, entonces para hablar de economía hay que buscar un economista, y uno trata de que sea, si no el mejor, uno de los mejores, o que sea bueno.
y de eso se trata el invitado que tenemos en el día de hoy, que yo siempre he dicho, mis invitados no son invitados, sino que son personas de la casa porque son amigos de mucho tiempo, además que son amigos de todos ustedes. He invitado para este tema tan importante a nuestro amigo, parte del programa, Radamés García Fermín. Buenas noches, Radamés. Buenas noches, ¿cómo te vas? Un placer volver a tu programa. Radamés García González. González, sí. Como siempre, estoy aquí contribuyendo con esa vieja amistad que nos une de más de 4 décadas, para sí, no sí, decir, para no abundar, no decir más allá. Realmente me uno al dolor por el fallecimiento de Marco Tulio Cepeda. Lo conocí siendo un jovencito, hace muchos años, en la década de los 70, lo conocí en los a 70, él, bueno. porque a través cuando la emisora estaba en la 30 de marzo. Estaba abierta, incluso cuando en esa lucha de los 12 años de Balaguer, sí, por las libertades públicas, por esas luchas democráticas que libramos, donde yo particularmente estuve varias veces detenido, como tú recuerdas. Esa emisora fue siempre un espacio, sí, para poder manifestar esa lucha. Abierta a los clubes, sobre todo. Exactamente, y a la lucha democrática del país. De manera que yo creo que él deja un gran ejemplo, y repito siempre, para los creyentes, los muertos no mueren en espíritu, y para los creyentes y no creyentes, los muertos que nos dejan buenos ejemplos, siguen viviendo en el ejemplo perdurable que nos dejan. Seguro. Bueno, el año 2020, que ya está terminando, pues yo pienso que para hablar del 2021 tenemos que partir del 2020, sin lugar a dudas, porque este año ha estado impactado por la pandemia, por el coronavirus, que ha afectado no solo a la República Dominicana, sino a todo el planeta. Todo el planeta. Es decir, este ha sido un fenómeno que ha puesto, es otra prueba de que la humanidad está viviendo una crisis de civilización. Es decir, ¿qué es el modelo civilizatorio? Es decir, la forma en que se organizó la sociedad y la economía, la vida civilizatoria, está en crisis. Y una de las expresiones de esa crisis es la crisis sanitaria. Pero no solo la crisis sanitaria, la crisis ambiental. Sí, por general. El cambio climático, la contaminación y también lo que tiene que ver con la crisis social y política. Es decir, cada vez estamos llegando a un mundo cada vez más desigualador y más inequitativo. Es decir, un 1% de la población mundial controla prácticamente toda la riqueza del mundo. Es decir, eso no puede seguir. Es decir, este planeta, este mundo no es sostenible a largo plazo si no hay una renovación. Y uno de esos elementos tiene que ser el multilateralismo. Es decir, de que los problemas del mundo no los resuelva unilateralmente una potencia, como ha pretendido hacer Donald Trump. Correcto. Que ha pretendido resolver los problemas de Estados Unidos. Estados Unidos primero, América primero, es su consigna, es decir, lo demás no importa. Y para él América es Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. De manera que, y eso no es posible, porque los problemas son lo que está pasando ahora con la pandemia. Si no hay una concertación, un acuerdo mundial, no es posible enfrentar la pandemia. Ese es un reto que es del 2020, pero el principal reto para el 2021, Pedro. Sí. La pandemia sigue siendo el principal problema del planeta en este momento, y eso no es posible si no es sobre la base de acuerdos multilaterales, de acuerdos entre los países. Por ejemplo, lo que está pasando con la vacuna. ¿Cómo es posible? Muchos países subdesarrollados del tercer mundo se van a quedar, posiblemente van a recibir, o no van a recibir la vacuna o la van a recibir tardíamente. Porque ¿quiénes están priorizando la vacuna? Los países del primer mundo, los países desarrollados. Sí. Se están quedando. Mira cómo Estados Unidos
está adquiriendo la mayor cantidad de vacunas. A ellos no les importa los demás países. Entonces eso está ocurriendo, esa guerra geopolítica que hay entre las vacunas. Por ejemplo, en el caso dominicano, nosotros solamente no podremos recibir prácticamente las rusas por este problema de esta lucha de poder. Hay 4 o 5 vacunas o 6, muchísimas vacunas. Es decir, el país debería tener acceso a las vacunas que más den resultados. Porque existe no solo la vacuna de Oxford, ¿verdad? Sí, no solo que sean, sino que sean también la más viable. La más viable, la Pfizer. Porque pero también está la rusa, el Sputnik 5, está una china, ahora va a surgir también otra en Estados Unidos. Es decir, en el mundo hay mucha vacuna. De manera que yo te diría, Pedro, que el principal reto del año 2021 es el COVID, enfrentar la pandemia a nivel mundial. Otro reto, ya en el caso de la República Dominicana, tiene que ver con el año escolar. Nosotros hemos empezado en circunstancias muy difíciles a implementar lo que se llama la educación remota, ¿no? Es decir, sí, la virtual. Sí, que incluye la virtual y también incluye, tiene 4 modalidades, porque incluye la radio. Recuerda la radio, vieja experiencia de Radio Santa María, que nosotros tanto... De más de 40 tanto nos gustaba, la radio, la televisión, los impresos y la educación virtual, es decir, a través de la internet. Ese ha sido un gran reto en el país. Yo creo que se cometerán errores, pero yo creo que hay que reconocer los grandes esfuerzos que hace tanto el Ministerio de Educación como el sector privado, que también están haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha hecho un esfuerzo enorme, porque no se trata de 200 o 300 estudiantes, se trata de decenas de miles. Estamos hablando de casi 200.000 estudiantes que hay en la UAS, es decir, la universidad más poblada del país, y no es fácil impartir docencia en ese centro para tantos estudiantes y en circunstancias tan adversas. Por cierto que muchos profesores han fallecido en la universidad en estos últimos meses. Entonces, primer tema, la pandemia. Segundo, el año escolar. Tercer tema, la reactivación de la economía, que más adelante podemos hablar un poquito de eso. Sí. Es decir, ha habido algunas áreas que se han estado activando, como es el caso de la zona franca. Ya la mayor parte de la zona franca está funcionando. Se calcula que cerca de un 90%, más o menos. Las remesas, por suerte, dice que no, se han incrementado, Pedro. Que se han Las remesas se han incrementado. Parece increíble, pero las ayudas sociales que reciben los dominicanos y las dominicanas en Estados Unidos, ellos con su amor familiar o filial envían parte de ese dinero aquí, y las remesas se han incrementado en el año 2020, más que en el 2019. Eso parece increíble, pero es algo que ha ayudado bastante. Parte de esta economía está parada por los dominicanos del exterior, las remesas que vienen en efectivo, pero también vienen con ropa, comida. La famosa caja. La famosa caja. Entonces, la zona franca se están activando. El aumento de las remesas. La agricultura no se ha detenido porque de ahí es que vienen los alimentos, ¿verdad? Imprescindible. Es imprescindible. Posiblemente haya sido afectado porque evidentemente los alimentos no solo se producen para los dominicanos y los dominicanas que vivimos aquí, sino que para una parte de los haitianos y para los turistas. Es decir, no es para 10 millones de personas que se producen los alimentos. Se producen cuántos turistas llegan aquí. Los hoteles requieren muchos alimentos, y también Haití. Es decir, nosotros vendemos muchos productos agrícolas a Haití. Y claro, la pandemia ha afectado. ¿Cuál ha sido el sector más afectado, Pedro?
sin lugar a dudas, el turismo. Sí. El turismo. Es decir, por más esfuerzo, que este gobierno ha hecho mucho esfuerzo por reactivar, sobre todo porque el Luis Abinader conoce muy bien el sector turístico, viene del sector turístico y él ha implementado una serie de medidas, pero la pandemia Claro, le ha echado una jugada. Por ejemplo, eso que ha pasado en el Reino Unido. Exacto, eso ha sido una retranca ahora para... Pues claro, porque parte del turismo nuestro viene del Reino Unido. Nosotros recibimos una gran cantidad de turistas del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Italia, de Europa Occidental. Y entonces otra parte los recibimos de Estados Unidos. Cerca del 40% de los turistas que llegan al país llegan de Estados Unidos. Y precisamente en esas zonas es donde la pandemia se ha incrementado más en los últimos meses. Todo eso ha afectado el turismo. Con tu perdón, Radamés, debo de decir que hay muchos ciudadanos que se inquietaron porque este sábado pasado 4 aeronaves fueron desviadas de Santiago hacia Santo Domingo, una por defectos técnicos al aeropuerto de las Américas, desde aquí que venían a aterrizar aquí en Santiago y fueron desviadas al aeropuerto de las Américas, una por defectos técnicos y 3 por una neblina que subyacía en el área, en el clima. Entonces mucha gente ya estaba haciendo comentarios sobre el porqué de este aterrizaje en Santo Domingo de estos aviones, porque ya todos se lo achacamos a la pandemia, y no, fue por otras razones que debieron aterrizar en el aeropuerto de las Américas 4 aviones que estaban destinados a aterrizar al aeropuerto Cibao de Santiago. Muy buena aclaración, Pedro. Entonces, estamos hablando de lo que son los grandes retos y las grandes tareas del año 2021. Empezamos con la pandemia, con el año escolar, la reactivación de la economía, en esa parte estamos, y entonces estoy señalando... Y la parte sanitaria. Sí, claro, la parte de la salud. También hay una agenda que tiene que ver con reformas económicas e institucionales y sociales que hay que hacer en el 2021. Se está hablando de una reforma fiscal, porque producto de la pandemia el país se ha visto obligado a tomar una enorme cantidad de préstamos, porque en un momento en que hay 3 formas de resolverlo. Cuando usted en su casa quiere mejorar su situación económica, es lo mismo que si fuera el país, en una empresa privada o en el país. Usted hace lo siguiente: o usted reduce los gastos, ¿verdad? O usted lucha por incrementar los ingresos, o usted coge prestado. Son esas las tres formas. 3 opciones solamente. Las 3 opciones. El gobierno ha reducido los gastos. Ya ha anunciado José Rijo, y eso es una buena noticia, que el gobierno se ahorró 16 mil millones este año, más de 16 mil millones. Es decir, ¿por qué el gobierno anterior no se lo podía ahorrar? Porque era un derroche. Sí, el despilfarro. El despilfarro y parte de la corrupción que había en el gobierno anterior. Pero el gobierno tampoco no puede reducir sus gastos de una manera, en un ambiente recesivo. Es decir, ¿qué es una recesión? Una disminución de la actividad económica. Estamos en una gran recesión. La pandemia ha llevado al mundo a una gran recesión. La economía dominicana está en una recesión. Este año se calcula que podríamos tener una disminución del Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce un país en un año de bienes y servicios, aproximadamente de un 5 a un 6%, menos. Un crecimiento negativo de cerca de un 5 a un 6%. Crecimiento negativo en el año 2020. Qué grave es. Eso es muy, muy fuerte, y la razón número 1 es la pandemia, sin lugar a dudas. Entonces, el país también se ha visto obligado a tomar una enorme cantidad de préstamos para resolver
lo que tiene que ver con el más grande programa de subsidios sociales de toda la historia, para enfrentar la gente que quedó desempleada. Es decir, el gobierno ha tenido que aplicar una política de incremento, de tomar prestado en parte para cubrir. Este año se calcula que se van a destinar casi 150.000 millones de pesos para los programas sociales. O sea, tú te imaginas, es decir, casi 15.000 millones, casi 15.000 millones de pesos mensuales para los programas sociales. Es decir, recuerda, tú sabes cuáles son los programas sociales. Claro. Quédate en casa, fase 1, fase 2, para ti. Es decir, todos esos programas que inició el gobierno anterior y que el gobierno actual ha mantenido. Déjame decirte, Radamés, que con relación a esos programas sociales, sí, el gobierno se va a ver en la necesidad de mantenerlo, porque son programas que hasta en cierta medida frenan lo que es la desesperación, frenan un poco claro, la desesperación, porque hogares desabastecidos, una juventud que no recibe nada, entonces son bombas de tiempo. No, claro, esos programas de alguna manera han contribuido es decir, han contribuido a que la pobreza no se incremente más. Sí. Porque son programas que... No, y la gente dice la pobreza, pero hay que decir que también la delincuencia. Sí, claro. La violencia intrafamiliar, una serie de factores que se cubren, que se esconden detrás del nivel de economía que tenga la familia. Sí. Porque es lo que tú decías, hay 3 opciones. Entonces, cuando en una familia no está la opción de hallar a quien cogerle algo prestado, tampoco tiene para aumentar su producción, pero tampoco puede reducir sus gastos, por mínimo que sean, porque tiene que comer todos los días, claro, tiene que comprar los medicamentos. Entonces es una situación. Siempre hay la tentación a la delincuencia. Exacto, entonces... Al platerismo, a buscar recursos ajenos, es decir, actos de delincuencia, ¿no? La desaparición de esos programas sociales tienden a favorecer esa parte. Yo creo el presidente ha dicho que lo va a mantener, el programa FASE lo va a mantener hasta el mes de abril, sí, por lo menos. Ojalá de aquí a allá pues ya haya empezado la vacuna y eso haya contribuido. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá, Pedro. Pero hay otro elemento, Pedro, que es lo que tú señalas, el sector salud, que tiene varios componentes. Primero, combatir el COVID. Es la prioridad número 1 ahora mismo, porque la pandemia ha impactado negativamente en varios sectores. En la vida social, mira cómo la cotidianidad de la gente ha cambiado totalmente. Es decir, ya no nos podemos reunir ni en las celebraciones de Navidad sin tener controles sanitarios, porque sería un peligro, ¿no? Hay alguna gente que lo hace, lamentablemente, sí, pero sabemos que ojalá estas celebraciones navideñas, de Navidad y fin de año, no cree una situación. Por eso la insistencia, yo sé que tú lo haces aquí en este programa, a que la gente se respeten las medidas. Sí. Se respeten las medidas sanitarias. También hay que ampliar los servicios de salud en otras áreas y particularmente fue una buena medida llevar prácticamente la tarjeta de SENASA a casi toda la población. Sí, más de 2 millones de personas. Yo creo que prácticamente casi todo, porque eso va a contribuir de alguna manera de que incluso SENASA, según las informaciones que tengo, ha mejorado un poco. Todavía tiene que mejorar más, claro, sin lugar a dudas, pero yo creo que es un paso de avance el que la tarjeta Solidaridad prácticamente esté en manos. Bueno, y entonces también habrá que continuar la lucha, la agenda anticorrupción. Se inició en el año 2020 con el nombramiento de un Ministerio Público independiente. El 16 de agosto el presidente de la República, al juramentar a Miriam Germán y a Jenny Berenice, le dijo: ustedes no tienen que consultarme a mí,
para actuar. ustedes para actuar. Ustedes lo único que tienen es que consultar la Constitución y las leyes. Es decir, ustedes rigiéndose siempre por lo que dice. Yo creo que eso fue un gran paso de avance, el tener un Ministerio Público independiente, y necesitamos una justicia independiente. Aquí hay que hacer reformas institucionales en este país, que no podemos seguir teniendo gobierno donde el presidente es un caudillo. No. Tienen que haber instituciones fuertes y sólidas que estén por encima de las personas y que prevalezcan y que hagan sostenible esta sociedad. De manera que los retos son, yo veo que esos son algunos de los retos, y agrego uno último, a propósito de lo que tú hablabas de la delincuencia, la seguridad ciudadana. Eso es y una profunda, y para que haya aquí seguridad ciudadana, hay que decirlo con franqueza, es la reforma de la policía. Oye, hasta que no haya una reforma importante en la Policía Nacional, aquí no se puede hablar de combatir de la delincuencia. Porque ya sabemos que hay muchos miembros de la policía que están asociados a la delincuencia. Entonces, por ejemplo, el presidente acaba de tomar una medida que es aumentarle los salarios para el próximo año a $300. Es decir, estamos hablando alrededor de 30-40%. Se le va a aumentar los salarios a los policías. Pero no basta mejorarle las condiciones de vida a los policías, sino que hay que tener un control y una supervisión del comportamiento de la Policía Nacional. Y habrá que hacer en su momento oportuno una depuración en la Policía Nacional. Los factores son tantos que yo mismo particularmente no me atrevo a decir que la policía, pero bueno, tú conoces bastante, porque son tantos los factores bastante lo que se dan en la sociedad, porque si la policía es corrupta también es porque hay una justicia que es sumamente, como tú lo estableces, está tratando de sobrevivir con una nueva esperanza. Tenemos también porque hay que decirlo todo, un empresariado a veces que lo que quiere es riqueza, 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 y son factores. Pero nosotros vamos en el próximo segmento a hablar de microeconomía, porque los más somos los que pertenecemos a la clase media y a la clase baja. Es decir que vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poquito, Radamés, de cuáles son las expectativas que tiene la población a propósito de reforma fiscal para la microeconomía, para los cooperativistas, en sentido general para toda la población. Adelante, señor director. El año 2021 es un año que esperamos dentro de 4 días con mucha esperanza. Sobre todo, esa esperanza debe estar fortalecida con nuestro espíritu de combate, de cada uno sentirse positivo, estar dispuesto a enfrentar las dificultades y a tener las iniciativas recomendadas para poder triunfar. El sector de la economía solidaria, que representa todas las cooperativas del país, realmente desde sus orígenes, pues está preparado para este tipo de situaciones. Gracias a Dios por sus valores y sus principios. Pero cuando a la ciudadanía se le habla de reforma fiscal, cuando a los microempresarios, a los sectores del comercio informal que cada día se mueven en la calle buscándose los chiriperos, ese tipo de personas, la gente de clase media, le hablan de reforma fiscal necesaria o no necesaria, porque aquí se han dado reformas que han sido pantallas para confundir a la sociedad, pero en este caso que ya estamos hablando de un país que sabemos todo lo que ha pasado en este año, donde surge un nuevo gobierno que trae muchísimas esperanzas y compromisos, pues uno dice, bueno, caramba, pero si van a hacer una reforma, me imagino que será un poquito, por no decir blanda,
un poquito ajustada a lo que son las necesidades que va a estar viviendo todos esos sectores de los cuales he hecho referencia. Me gustaría escuchar de este distinguido economista, amigo de long time, y a propósito un saludo para Carlos Manuel y para los amigos que hacen el espacio donde Radamés cada día a través de Teleuniverso, Punto y Enfoques, hace su espacio. Enviarle un saludo. Me gustaría, Radamés, analizar un poquito esa parte de lo que es la microeconomía para el año 2021. Tú mencionas la reforma fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, nos referimos a los gastos y a los ingresos del gobierno. Sí. Evidentemente que aquí se han hecho muchas más que reformas fiscales, reformas tributarias, es decir, parches tributarios. Sí, para tapar cosas. Para tapar cosas. Se necesita dinero, entonces vienen los impuestos, como aquel del 2012, ¿recuerdas? Sí. Cuando hubo el famoso déficit fiscal del gobierno de Leonel al final, que se hizo para que ganara Danilo Medina en el 2012, ¿tú recuerdas? Se gastó increíblemente el déficit fiscal. Que después hubo que aplicar un anticipo para quedarse con los cuartos por adelantado. El anticipo fue uno de las medidas, sí. pero fueron muchísimas medidas de reformas fiscales para poder buscar el dinero para cubrir esos déficits que dejó ese déficit. Radamés, todavía la gente no entiende por qué hay que pagarle ese anticipo antes de producir las riquezas. Esa es una de las cosas que hay que revisar dentro de una próxima reforma fiscal. Ahora bien, ¿cómo va a ser esa reforma fiscal? ¿Va a ser progresiva o regresiva? La que tenemos ahora es regresiva. Regresiva es que en términos relativos, el que tiene menos ingresos paga más impuestos. La gente... sí, es un absurdo. Un absurdo. Porque tú en términos relativos, por ejemplo, el ITEVI, que es el impuesto fundamental de este país, sí. 18%. Pero lo paga el que tiene pocos ingresos y el que tiene muchos ingresos. Igualito, paga 18%. Es decir, los impuestos tienen que pagarse en función de los ingresos, claro. No en función, por eso se llama impuestos indirectos, que son impuestos como el ITEVI, por ejemplo, que es impuesto al consumo. Una cosa es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre los ingresos. Entonces, hay que cambiar. Se está hablando de un pacto fiscal, es decir, de que el sector público, el sector privado, los trabajadores se reúnan en el Consejo Económico y Social, en el Congreso, y pacten una reforma fiscal. Lo que esperemos es que esa reforma fiscal no caiga sobre los más necesitados, sino que los que tienen grandes ganancias se les pueda poner un impuesto a la ganancia, a la grande ganancia. ¿Tú no crees? Una persona que se pueda ganar en el año 2.000, 3.000 pesos, algo tiene que aportar a resolver los problemas. ¿Tú no crees? Y aquí hay empresas que se la ganan, ¿no? Pero por mucho. Exactamente. Entonces, hay empresas, por ejemplo, aquí ahora mismo hay muchos sectores que han hecho su agosto en diciembre. Por ejemplo, los supermercados, para mencionarte un ejemplo. Y las farmacias. La farmacia, entonces, para mencionar un ejemplo. Y las clínicas. Entonces hay que hacer una reforma porque evidentemente hay que buscar los ingresos, pero claro, eso hay que ir haciéndolo de acuerdo a cómo se va reactivando la economía, porque en medio de una recesión en que la economía está depresiva, es decir, ha habido una disminución del Producto Interno Bruto, de la actividad económica en el 2020, tú no puedes meterle mucho impuesto a una economía que se está deprimiendo. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a contribuir a que siga esa depresión se incremente. Entonces, todo eso habrá que saberlo hacer. Primero, ¿a quién se le pone impuesto? ¿Verdad? Como ya hemos señalado, que sea una reforma cada vez más progresiva. El que tiene mayores ganancias, mayores ingresos, se le ponga mayor carga tributaria. El que tiene menos ingresos, pues sencillamente no tiene, sea tomado en cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo es, pero te quiero señalar que para que todo eso se haga, tenemos que reactivar la economía, y la reactivación de la economía está asociada con el combate a la pandemia. Sí.
porque el turismo no se va a reactivar Mientras que esté la pandemia. mientras la pandemia siga como está. Y el turismo es muy importante en la economía dominicana, tú lo sabes, ¿no? Lamentablemente, ahora estamos en el periodo alto del turismo, en diciembre, enero, febrero, pero evidentemente hay turistas en los hoteles nuestros, pero tú te imaginas en qué circunstancias, ¿no? Muy precario. Muy precaria. Entonces, la reforma, también está el pacto eléctrico, es otro elemento que se va a discutir. Bueno, con el pacto eléctrico el gobierno tiene mucha esperanza. Sí. Es lo que entendemos. Inclusive, dentro de ese pacto eléctrico, no sé si tú que estás más, que cae el asunto de la venta de la mitad de Punta Catalina y otra. Sí, yo creo que no, que el gobierno debe ese activo mantenerlo, debe mantenerlo. Incluso la Punta Catalina es un elemento de negociación del gobierno con los demás sectores generadores eléctricos, ¿verdad? Y además, ya que se hizo esa gran inversión, que fue tan cuestionada, porque ha habido sobrevaluación, corrupción, todo lo que ha habido en Punta Catalina, pero esa obra lo que hay que hacer es sacarle ya que se hizo esa enorme inversión que se calcula en alrededor de 3.000 millones, cuando originalmente se contrató en 1.945 millones de pesos. Algunos calculan que sobrepasa los 3.000 millones, los gastos totales de Punta Catalina. Entonces hay que mantener, yo creo que esa política, en este momento prácticamente el Estado hay que fortalecerlo. En momentos de crisis el Estado no se puede despojar de sus activos. Sí. Puede haber otras situaciones en que haya activos que no sean tan necesarios, pero los activos eléctricos, el gobierno no puede pasarlo al sector privado. Hay servicios como la electricidad, el agua, la salud y que el gobierno tiene. Mira, yo siempre he sido partidario, y creo que tú lo sabes, mi forma de pensar. Yo no soy hoy partidario de que todo tiene que estar en manos del Estado, porque la estatización exagerada fue un error en la antigua Unión Soviética, en algunos países socialistas, que llevó a una burocracia ineficiente, como tú sabes. Pero hay áreas estratégicas que tienen que estar en manos del Estado, como es el sector salud, sector educación, sector eléctrico. Tú ves, particularmente. De manera que esas áreas tienen que permanecer en manos del Estado el próximo año, porque hay muchos sectores que quieren que el Estado se despoje de esos activos. De manera que es una realidad. Tenemos esos grandes retos, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Son dos de los grandes retos para el próximo año. No naturalmente que es así, pero casi ya llegando al final del programa, esas expectativas para el sector microempresarial. Hay también un aspecto muy importante y hay que felicitar el papel que ha jugado el movimiento cooperativo. Sí, que el padre Juan Núñez Collado me dijo, economía solidaria, recuérdate que es economía solidaria, no movimiento cooperativo. Él me insiste que es economía solidaria que debemos llamarlo. Ha jugado un gran papel. Tú sabes que el gobierno ha desarrollado una política monetaria expansiva, liberando el encaje legal para que el encaje legal es la parte de los depósitos bancarios que los bancos tienen que tener como garantía. Entonces se ha reducido. Eso es una reserva. Una reserva, ese encaje legal para poder prestar más. Y entonces se han incrementado los préstamos. Muchos de esos préstamos lamentablemente no han ido a manos de las pequeñas y medianas empresas, pero de todas maneras han contribuido a activar un poco la economía, incrementando esa política monetaria y evidentemente que la economía solidaria o movimiento cooperativo ha jugado un papel muy importante en mantener cierto dinamismo en la economía a través de la política crediticia. Entonces hay que seguir confiando en las cooperativas, hay que seguir confiando en que el país tiene que tener esperanza en las autoridades, confianza para que este año 2021 sea un año
realmente de crecimiento, de progreso. Radamés García, que no es familia, creo que ni familia de Radamés García Fermín, el que está en el Consejo Nacional de Educación Superior. Franklin García, sí. Franklin García, somos muy amigos. Son amigos, no son, pero a ti queremos agradecerte ese espacio que nos ha dado en esta noche para orientar a nuestra teleaudiencia y que reiterarte que estamos abiertos acá para esos buenos consejos siempre que tú tienes para todos. Muchas gracias por la invitación y siempre estaremos a la orden en este programa y dada nuestra vieja amistad contigo y con todo el movimiento cooperativo en la República Dominicana. A ustedes, amables televidentes, invitarles para que el próximo domingo a las 8 de la noche estemos aquí, Dios mediante, en Telecontacto, Canal 57, en Acción Cooperativa TV y más. Hasta la próxima.